Es el momento de saludar en Capital Radio al ministro de Economía y Competitividad, don Luis de Guindos. Don Luis, buenos días. Muy buenos días. En directo, hoy nos estamos desayunando con unas palabras del señor Dijsselbloem, el presidente del Eurogrupo, recordando que el gobierno de España que venga tendrá que cambiar el presupuesto, que hay cosas que no se ajustan, cree la Comisión, a la realidad. Bueno, no es nada nuevo, es decir, ya se acordó en el mes de noviembre que efectivamente cuando haya un nuevo gobierno tendrá que mandar una actualización de lo que es la proyección presupuestaria, teniendo en cuenta lo que era el cierre. Es decir, nosotros tuvimos que adelantar la remisión del presupuesto a Bruselas y evidentemente se hizo sin tener todos los datos completos. Pero yo creo que más allá de todas estas cuestiones, lo importante es que en estos momentos hay un presupuesto aprobado. Esa es una decisión que se ha aprobado absolutamente correcta desde el punto de vista de lo que es la estabilidad. Es decir, existen incertidumbres en estos momentos en nuestro país, pero el presupuesto está aprobado y eso permite, lógicamente, que los inversores consideren que hay un componente, el de la política fiscal, que es un componente en el cual no estamos sujetos a la incertidumbre, por ejemplo, que sufrieron en el caso de Portugal, donde todavía no tienen el presupuesto aprobado. Pero la crítica parece venir de algo más emocional. ¿Le parece optimista a la Comisión el escenario que dibuja España en su presupuesto? Bueno, vamos a ver, es decir, la Comisión Europea lo que tendrá que hacer el 4 de febrero, me parece que es la fecha concreta, el 4 de febrero, es actualizar sus proyecciones macroeconómicas. Y yo estoy convencido que va a pasar lo mismo que está pasando con el Fondo Monetario Internacional. Lo que vimos con el Fondo Monetario Internacional es que actualizó al alza tanto la proyección de crecimiento del año 2015 como la de este año. Yo creo que en el caso de la Comisión, seguramente, en función de lo que estamos viendo y de los últimos datos de la economía española, va a hacer algo parecido. La economía española ha entrado en el año 2016 con gran fortaleza, con un crecimiento inercial próximo al 3,5%. Esta semana tendremos los datos de la encuesta de población activa y a la semana siguiente ya tendremos el dato definitivo, la primera estimación del Producto Interior Bruto del cuarto trimestre que realiza el INE, ¿no? ¿Cuáles son sus pronósticos para estos dos datos estadísticos? Bueno, el cuarto trimestre, desde el punto de vista estacional, es un trimestre negativo siempre en España. Es decir, yo me acuerdo que al poco de llegar al gobierno, cuando tuvimos la primera EPA referida al cuarto trimestre del año 2011, pero que la tuvimos pues el veintitantos de enero del 2012, ponía de manifiesto que se había producido una caída de ocupación del entorno de 350.000 personas. Yo estoy convencido que eso va a ser completamente diferente. Espero que haya creación de empleo y después que tengamos un dato bueno también desde el punto de vista de la evolución de la tasa de paro, ¿no? Pero eso lo hacemos en función de las proyecciones que hacemos en el Ministerio de Economía. Nosotros lo que tenemos es un modelo, utilizamos la evolución de afiliaciones y de paro registrado y con eso lo que se ve es que si efectivamente en el cuarto trimestre del año 2015 hay creación de empleo y no hay un aumento del paro, entonces será sin duda una EPA muy positiva que pondrá de manifiesto la fortaleza de la economía española a finales del año pasado. Ministro, acaba de estar usted en Davos, ha pasado por Londres, como tantas veces ha hecho durante su responsabilidad, ha estado hablando con las agencias de rating, con los grandes inversores en fondos. ¿Cómo va la preocupación de quienes invierten en España? ¿Qué le preguntan insistentemente? Yo creo que lo que hay es, si me permiten ustedes, es una diferenciación clarísima entre lo que es la evolución de la economía española y las perspectivas en un escenario razonable y lo que es, lógicamente, la incertidumbre política. Es decir, se valora muchísimo la fortaleza de la economía española, la creación de empleo, la reconducción de los desequilibrios macroeconómicos. Tenga usted en cuenta que en España, por ejemplo, desde el punto de vista de endeudamiento privado, pues hemos reducido la deuda del sector privado, familias y empresas no financieras, pues prácticamente 450.000 millones de euros, es decir, 45 puntos del PIB. Y por otro lado, vamos a tener en el año 2015, cuando conozcamos los datos definitivos de cierre, un superávit histórico de la cuenta corriente de balanza de pagos, ¿no? Todo eso son factores extremadamente positivos y que ponen de manifiesto que España está en una trayectoria, que es la trayectoria de la recuperación. Y esa trayectoria de la recuperación tiene que continuar ahí. ¿Qué es lo que de algún modo pudiera afectar a todo eso? Lo que pudiera afectar a todo eso es que hubiera un gobierno que saliera de las urnas, o que sale de las urnas, o en función de la negociación de la que tenemos en estos momentos en el Parlamento, que revertiera las reformas que se han iniciado y que tuviera una agenda política, de política económica, que no fuera la correcta. Eso sería lógicamente negativo y eso es lo que les preocupa en estos momentos. ¿Qué probabilidad le da usted a ese escenario? Bueno, no es una cuestión de asignar probabilidades. Yo creo que nadie sabe lo que va a pasar. Yo creo que hay tres escenarios, si me permiten usted el análisis. El primero es lo que denominaríamos la gran coalición.
La gran coalición es sin duda el escenario favorito y preferido por parte de los inversores. Es un escenario en el cual pues habría un gobierno con una amplia base de los tres partidos más fuertes constitucionalistas y que en lo cual coinciden en muchas cuestiones en nuestro país. Y ese sería el favorito, sin duda. Después tenemos el gobierno a la portuguesa, que la situación de España no es exactamente igual que la portuguesa, como saben ustedes, porque en Portugal no hay tensiones territoriales y, por otro lado, en Portugal está muy claro que el partido hegemónico de la izquierda es el Partido Socialista, lo cual no ocurre aquí. Es decir, aquí lo que tenemos es un Partido Socialista y un Podemos muy próximos desde el punto de vista del porcentaje del voto. Y además, en lo que es la lucha ideológica, el enemigo del Partido Socialista sin duda es Podemos. Están luchando por el mismo espacio desde el punto de vista de lo que es el electorado, ¿no? Y eso, lógicamente, pues pondría de manifiesto, llevaría a un gobierno que se percibiría como muy, muy, muy inestable. Y la tercera es la repetición de las elecciones, ¿no? Es decir, que también es una salida que se puede producir, está siempre ahí disponible y que, más allá de lo que podían ser los análisis o la evolución del voto, yo creo que, claro, sería en última instancia un mensaje muy claro. Si los resultados fueran similares, los españoles estarían diciendo, nos estarían diciendo a los políticos, pónganse ustedes de acuerdo y hagan algo, ¿no? Pero claro, no creo que fuéramos unas terceras elecciones. En todos los casos, el gobierno, el ejecutivo que salga deberá hacer frente a las nuevas recomendaciones de la Comisión Europea. Ya sabemos que va a pedir un ajuste presupuestario. Tal y como ahora están las cifras, podría estar entre los 5.000 y los 9.000 millones de euros, 10.000. Mire, yo más que entrar, lo que creo que de verdad preocupa a la Comisión Europea, a los inversores, es que en España hay una desaceleración económica. Si en España hay una desaceleración económica que podría venir a través de una pérdida de confianza y a través de una pérdida de credibilidad, entonces inmediatamente el crecimiento económico en España caería. La evolución del mercado laboral sería mucho peor que la que estamos teniendo en estos momentos y ese sería el principal riesgo desde el punto de vista de la ejecución presupuestaria. Si España crece en este ejercicio lo que nos están diciendo las proyecciones de la gran mayoría de los analistas, es decir, próximo al 3%, y que vuelvo a repetir, es decir, el Fondo Monetario nos ha subido y veremos a ver lo que hace la Comisión Europea, pues yo creo que es mucho más probable un ajuste al alza que un ajuste a la baja de sus proyecciones, entonces España puede perfectamente estar muy próximo a lo que son los objetivos desde el punto de vista de la política fiscal. No nos confundamos, la política fiscal es un instrumento para conseguir un objetivo. El objetivo es el crecimiento económico y la generación de empleo. España ha hecho un ajuste fiscal enorme en estos últimos 4 años. Es decir, hemos pasado un déficit por encima del 9%. E incluso si aceptamos las cifras de la Comisión Europea, pues esas cifras de la Comisión Europea lo que indicarían es que hemos reducido el déficit público a la mitad. Y lo que es más importante, somos de las grandes economías de la zona euro la que más crecemos, prácticamente con un incremento o con una diferencia del doble con respecto a los siguientes. Eso es una cuestión fundamental, ese es un tema en el cual es el objetivo básico, es decir, Europa tiene un problema de crecimiento económico, es decir, estamos todos pues encantados porque Europa va a crecer al 1,5%, pero la cuestión aquí es qué hubiera pasado con Europa, cuál hubiera sido el crecimiento de la economía europea si no hubiéramos tenido la caída del precio del petróleo, la depreciación del tipo de cambio del euro, una política monetaria extremadamente favorable, incluso una política fiscal que prácticamente ha sido neutra, ¿no? Eso es lo que se tiene que preguntar. Por lo tanto, no podemos, en economía hay una cuestión importante, no podemos confundir lo que son los objetivos con lo que son los instrumentos. El objetivo es crecer y crear empleo, y eso lo está haciendo la economía española. Y, lógicamente, el resto de políticas son políticas instrumentales para conseguir eso. Y en España la política fiscal ha reducido muchísimo el déficit público. Por lo tanto, yo estoy convencido a su vez y creo firmemente que la Comisión Europea lo que está preocupado es por la posibilidad de pérdida de confianza de la economía española, de pérdida de credibilidad de la economía española, que eso lleve a una desaceleración intensa dada los desequilibrios todavía existentes y las vulnerabilidades de la economía española y que eso a su vez lleve a un deterioro adicional desde el punto de vista fiscal y presupuestario. Ahora analizaremos cómo está el contexto interior, pero antes, mirándolo desde dentro, lo que es una evidencia es el buen ritmo, la fortaleza de crecimiento de la economía española. Cierto es, el 3,5% de ritmo de crecimiento son 2 puntos por encima de lo que está creciendo la zona euro. Aún así, España lleva mochila, lleva peso. Están las 3 Ds famosas.
La tasa de desempleo sigue siendo muy alta, lo que hace que la percepción de salida de la crisis no alcance a la población. El déficit público sigue estando ahí y el esfuerzo de reducción del déficit público debe continuar. Da la impresión que todavía durante algunos años. Y luego está la deuda, que está muy vinculada además con la necesidad de ir reduciendo el déficit público. Yo le pregunto, ¿cuánto tiempo debería crecer la economía española a este ritmo para que esas 3Ds dejasen de ser pesadas? Bueno, yo creo que es la trayectoria que en estos momentos se vislumbra para la economía española si no hay cambios de la agenda de política económica. Es decir, si España crece 3 o 4 años con un crecimiento en el entorno del próximo al 3%, con una creación de empleo próxima al 500.000 de puestos de trabajos en 3-4 años, esas 3Ds se pueden haber corregido de una forma muy, muy importante. Pero a veces nos podemos analizar separadamente. En primer lugar, la primera es la deuda. La deuda privada, como comentaba anteriormente, ha caído muchísimo, y la deuda pública ya en el año 2015, cuando tengamos los datos de cierre, se va a poner de manifiesto que se ha estabilizado y que en este ejercicio puede caer. Esa es la primera consideración. Es decir, a los inversores a veces no les interesa tanto cuál es el valor, sino cuál es la trayectoria de la variable. Es decir, y la trayectoria de la variable del ratio de deuda pública PIB en España es de estabilización el año pasado, y este año puede ser perfectamente de caída. Y eso tiene que ver con dos cuestiones, que va una a su segunda D, que es el déficit público. Es decir, el déficit público, los datos que tenemos de cierres, que se pueden producir y que vamos a tener en las próximas semanas del año de cierre del año 2015, es fundamentalmente que los ayuntamientos van a tener un dato mejor, que la Administración Central va a tener también un dato mejor que el que se haya presupuestado. La Seguridad Social seguramente se pase algunas décimas y nos queda la incógnita de las comunidades autónomas, que parece que también puede tener una desviación. Pero vamos a ver lo que ocurre al final. Pero evidentemente el déficit público en España se ha reducido de una forma muy notable. Se ha llevado en una legislatura que no ha sido fácil a la mitad, prácticamente, incluso aceptando los números y las proyecciones de la Comisión Europea, que, aunque el gobierno español tiene una proyección, como saben ustedes, más optimistas al respecto. Y después, también ahí lo que tenemos es el segundo factor es unos niveles de tipos de interés extraordinariamente reducidos. Es decir, el año pasado el Tesoro español se financió con unas condiciones históricas. Nunca nos habíamos financiado, nunca habíamos emitido la nueva deuda con unos tipos de interés tan reducidos. Y por último, la tercera D que usted me comenta, después de la deuda, es el tema del desempleo. La primera para el país. Bueno, la primera para el país, sin duda. El desempleo, yo estoy convencido, cuando tengamos los datos de la EPA, que el año 2015 va a ser el de mayor caída del paro o del desempleo, por utilizar la D, la palabra que empieza por D, de la historia de España. Y eso yo creo que es algo que hay que valorarlo. ¿Queda muchísimo por hacer? Por supuesto. ¿La tasa de paro está por encima del 20%? Por supuesto. Pero vuelvo a repetirle, yo al mes de ser ministro me desayuné con una EPA del cuarto trimestre del año 2011, en el cual la ocupación caía en 350.000 personas. Yo espero que la EPA del cuarto trimestre ponga de manifiesto, igual que ha ocurrido con afiliaciones, que es lo que nosotros es el indicador más próximo, que haya creación de empleo. Es decir, que la diferencia puede ser de 400.000 personas que antes perdían el empleo y que ahora, sin embargo, lo pueden ganar. Como nota al margen de la segunda D, ministro, esperamos, yo creo que todos, que no aparezcan en ningún cajón ningún déficit oculto más, como ha ocurrido este año con Cataluña o con el Ayuntamiento de Zaragoza. Bueno, yo creo que eso ha sido una situación extraordinaria, es una interpretación y estoy convencido que la Intervención General del Estado actúa al respecto y tiene un relativo control al respecto. Ya está previsto, entonces, preventivamente, que no vuelva a suceder. Sí, más que preventivamente, lo que hay que hacer es que los datos sean correctos, ¿no? Y que estén medidos correctamente. Hablamos de la prima de riesgo de España. Sí. Ahora no podemos mirar la prima de riesgo clásica, la que se calcula entre el diferencial del bono español a 10 años y el alemán, puesto que la intervención del Banco Central Europeo hace que esta medida no sea muy fiable. Quizá deberíamos mirar... No estoy de acuerdo en eso. ¿Por qué? Porque también está comprando bonos alemanes. Y está comprando más bonos alemanes que bonos españoles. Entonces hay incluso gente que señala que la intervención del BCE, porque lo que hace es fundamentalmente
El Banco Central Europeo está comprando entre 50 y 60.000 millones de euros todos los meses. Y lo hace en un porcentaje, y los porcentajes, es decir, el que más compra son bonos alemanes. ¿Me está diciendo entonces que la prima de riesgo es más baja de lo que representa ese diferencial? No, que tampoco hay una distorsión importante al respecto. Es un elemento que lo que hace básicamente el programa de compra de bonos del Banco Central Europeo no busca estrechar las primas de riesgo. Lo que busca fundamentalmente es inyectar liquidez y que con esa liquidez haya más gasto en la economía y que ese mayor gasto de la economía eleve la tasa de inflación de Europa hacia niveles por debajo, pero próximos al 2%. Ese es el objetivo fundamental, porque ese es el mandato del Banco Central Europeo. Pero en absoluto el objetivo es estrechar, y le vuelvo a repetir. Es decir, se están comprando mes a mes, está comprando más bonos alemanes que bonos españoles o que bonos italianos. ¿Por qué? Porque la economía alemana es más grande y tiene un porcentaje de capital en el BCE, que es la referencia que se utiliza, mayor que el que tiene España. Hay un diferencial que sí que está empeorando para España, y es la diferencia de ritmo que lleva con la bolsa de Alemania, por ejemplo. Sí, eso ocurrió, eso es estrictamente cierto, especialmente en el año 2015. Eso ocurrió en el año 2015. ¿Por qué? Porque lo que se vio ahí es donde efectivamente ya los inversores de alguna forma inician el descuento de la posibilidad de un gobierno fragmentado, de un parlamento fragmentado, mejor dicho, en España. Ahí es donde se va produciendo el ajuste, y eso se ve clarísimamente. Es decir, mientras el Eurostock sube en el año 15, me parece que un 7, un 8%, en España, sin embargo cae, ¿no? Es decir, ahí hay un ajuste desde el punto de vista de los inversores. ¿Cuánto beneficio medible ha aportado el precio del petróleo bajo la economía española? ¿Tiene usted la cuenta hecha? Sí, la tenemos hecha, ¿no? Es decir, tenga usted en cuenta, por ejemplo, en el año 2016. En el año 2016 nosotros hicimos las cuentas con un precio del petróleo ligeramente por debajo de los $70 y con un tipo de cambio no muy diferente al que tenemos actualmente, ¿no? Si nos vamos a la situación actual de un precio del petróleo en el entorno de los $30 y el tipo de cambio se mantuviera, es decir, como decimos los economistas, ceteris paribus, entonces nos encontraríamos con que la cuenta corriente, la balanza de pagos, mejoraría en unos 15.000 millones de euros. Después nos encontraríamos en segundo lugar con que la inflación sería un punto por debajo del que hemos proyectado, es decir, se volvería a estar de media en terreno negativo, y el crecimiento adicional o el impulso adicional para la economía española estaría en el entorno del medio punto porcentual, ¿no? Es decir, eso lo que también hay vientos que nos encontramos de frente, ¿no? En este caso, los vientos de cara son fundamentalmente pues la desaceleración de la economía, de las economías emergentes, China, América Latina, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un factor adicional que, evidentemente, vía comercio exterior puede afectar a la economía española, aunque nuestro comercio tiene lugar muy especialmente con los países de la zona euro. Y por otro lado hemos visto pues volatilidad en los mercados de capitales, ¿no? Es decir, incertidumbre que también acaba afectando a todas las economías, incluida la española, ¿no? Pero vamos, el neto, yo creo que de la caída del precio del petróleo, no tenga usted la más mínima duda, es positivo para España. Yo simplemente, el otro día yo tenía una reunión en Davos, y una persona en esta reunión me dijo, fíjate, ¿qué hubiera sido si el precio del petróleo, en vez de pasar de 100 a 30, hubiera pasado de 100 a 200, ¿no? ¿Cuál sería el análisis? No, bueno, pues eso para que tengamos en cuenta que pasar de 100 a 30, aunque tiene efectos laterales que no son positivos, sin embargo, para los países consumidores como España, eso es muy positivo, ¿eh? Y para el conjunto de la Unión, y tiene todo tipo, tiene un amplio rango de efectos positivos sobre la economía española. Es, lo que decimos los economistas, es un choque de oferta positivo. Nadie le da crédito a esa posibilidad de que lo que le decía su amigo en Davos pueda suceder, que pase de 100 a 200, pero hay algún informe ya que lo considera en 2020. ¿El efecto sería terrible para la economía española? Eso siempre, desde luego, sería mucho peor, ¿no? Es decir, yo creo que el comentario, es decir, el símil se hacía fundamentalmente para que nos diéramos cuenta que es la caída del precio del petróleo de 100 a 30 es positivo, y fíjense lo que hubiera sido pasar de 100 a 200. Y la inversa haría daño, ¿verdad? Por supuesto, mucho. Por supuesto, claro, por supuesto. España sigue todavía en el proceso de rescate bancario, ministro. Tal y como van las cosas, ¿cuánto tiempo cree que podemos tomarnos en devolver los 40.000 millones del rescate? ¿Estamos pensando que se puede hacer? No, vamos a ver, los 40.000 millones del rescate se van a devolver. Es decir, España ha salido ya del rescate bancario, está en lo que se llama
la supervisión posterior, por decirlo de una forma, por España ya cerró su rescate bancario, ¿no? Es decir, y ya hemos devuelto pues unos 6.000, 7.000 millones de euros de los 41.000 que pedimos prestados. Y eso se va a devolver, es decir, eso se va a devolver porque eso vence dentro de 10 años, ¿no? Es decir, aparte de que nosotros adelantamos o aceleramos una devolución de parte del mismo, porque las condiciones españolas habían cambiado mucho, ¿no? Pero vamos, esos 40.000 millones, por supuesto que se van a devolver, igual que el conjunto de la deuda pública española. Yo supongo que usted se refiere básicamente a lo que inyectamos en las entidades. Efectivamente. Es decir, ¿cómo recuperar ese dinero? Bueno, es decir, tenemos dos activos importantes, que el más importante con diferencia es Bankia. También tenemos una participación de prácticamente 2/3 del capital en BMN, pero que es menor, que es una entidad bien gestionada, pero mucho más pequeña que Bankia. Y yo creo que hay que ver lo que pasa con la evolución del precio del Bankia. Nosotros recuerdo que vendimos un 7 y pico % no hace mucho y nos dieron 1.500 millones de euros. Bankia es el banco más saneado de España en estos momentos, con una gestión impecable, no genera ningún tipo de duda, tiene un nivel de capital elevadísimo, un nivel de provisiones elevadísimo, un nivel de liquidez muy alto, y por lo tanto yo confío en que en los próximos 2 años se pueda ir vendiendo y se obtenga una devolución muy importante de las ayudas que se han inyectado. Con esta experiencia, ¿cree usted que España ya está con los mecanismos preventivos suficientes para no padecer otra crisis como la que hemos dejado atrás? Nunca se está, ¿no? España sigue siendo vulnerable. España tiene dos problemas fundamentales. Uno, una tasa de paro por encima del 20%, una tasa de paro de larga duración de prácticamente 2/3 del total de desempleados, y tenemos un nivel de endeudamiento y de necesidad de renovación de nuestro endeudamiento elevadísima en estos 12 meses. En estos 12 meses, lo que cubre el ejercicio en curso, pues próximo a los 400.000 millones de euros, ¿no? Esa es la vulnerabilidad de España. Eso es lo que hace que efectivamente cualquier experimento pues tenga una connotación lo que genera muchísimas dudas, que es una connotación en la cual inmediatamente pues se produce incertidumbre. Es decir, España tiene que continuar reduciendo el déficit público, no hacerlo en absoluto al ritmo que tuvimos que hacerlo y en las condiciones que tuvimos que hacerlo, por ejemplo, en el año 2012 o en el año 2013, tiene que continuar con reformas tampoco equiparables a las que tuvimos que llevar a cabo en el año 2012, porque se ha hecho muchísimo. Yo siempre digo que este gobierno, el que está ahora en funciones, ha llevado a cabo la agenda de reformas más intensa que se ha producido nunca en la historia económica reciente de nuestro país. Haga usted un repaso de las mismas. Lógicamente hay gente que nos puede pedir más, pero no hay nadie, no ha habido ningún gobierno que haya hecho una agenda o que haya llevado a cabo y haya aprobado una agenda de reformas como lo que se ha producido en este país. Y esa es la diferencia de la trayectoria. Mire, la diferencia de la trayectoria, se lo vuelvo a repetir, es muy sencilla. Es decir, yo al mes de entrar al Ministerio de Economía tuve una EPA del cuarto trimestre del año 2011, en el cual la ocupación caía a un ritmo de unas 350.000 personas en los últimos 12 meses. Y espero que cuando dejemos el ministerio, es decir, cuando se produzca la EPA, que es, me parece que es el jueves de esta semana, pues la situación sea completamente diferente y que en el año 2015, tengamos la mayor caída del paro de nuestra historia, lo cual es un cambio de trayectoria. Se puede decir lo que se quiera. Vulnerabilidades existen, problemas futuros existen. Pero la posición de partida de la economía española es muy diferente, no tiene nada que ver con lo que teníamos en el año 2011. Sin embargo, ministro, usted reconoce que quedan todavía reformas por hacer. ¿Cuáles serían las suyas, conociéndole que usted no es un hombre de partido, en clave puramente técnica? ¿Qué reformas necesita todavía España? Yo me gusta establecer lo que serían objetivos. Es decir, España tiene que continuar reduciendo el déficit público. Yo creo que es perfectamente factible este año irnos por debajo del 3%, con lo cual España saldría de lo que es lo que se llama el brazo correctivo del procedimiento de déficit excesivo. Dejaríamos de ser y teníamos un planteamiento completamente diferente. Y después hay que continuar por supuesto, con reformas. Es decir, hay reformas de segunda generación. No tienen nada que ver
con las reformas que tuvimos que implementar, es decir, el sector bancario, lo que hay que hacer es finalizar el proceso de privatización de Bankia. Hay un entorno difícil para los bancos, que es un nivel de tipos de interés reducidos, pero se puede hacer frente perfectamente al mismo. Por otro lado, en el ámbito, por ejemplo, de la seguridad social, pues hay que avanzar en lo que es la separación de fuentes de financiación de la seguridad social, es decir, y ahí eso es una política que afecta a todos. En el ámbito del mercado laboral tenemos que continuar luchando contra la temporalidad. El propio presidente de gobierno durante la campaña electoral dio una serie de propuestas, hizo una serie de propuestas para mejorar esa situación. La temporalidad es una lacra en España. ¿Por qué? Porque estamos muy por encima de la media de la Unión en términos de temporalidad, en términos de contratos a tiempo parcial como porcentaje del total de asalariados. Aquí estamos en el 25% y Europa está pues en el entorno del 14-15% y aunque España tenga algún elemento diferencial como consecuencia de nuestra naturaleza o con el peso del turismo en nuestra economía, sin embargo todavía estamos por encima del mismo. Y también en todo lo que tiene que ver con las políticas activas de empleo. El problema de España es que en los desempleados, especialmente los desempleados de larga duración, su nivel de formación no es lo que se demanda por el resto de la economía y por lo tanto ahí hay que actuar con enorme celeridad y con enorme intensidad para dotar de esos instrumentos, ¿no? Bueno, son cuestiones que están ahí, hay que continuar por supuesto, pero vuelvo a repetirle, la trayectoria está perfectamente trazada. Bueno, don Luis de Guindos, acabamos la entrevista, estamos a punto de acabar. Tengo que preguntarle personalmente cómo se encuentra, si está cansado, si ha sido muy agotador esto. Bueno, no ha sido fácil, pero eso es lo de menos, ¿no? Es decir, el año 2012 fue un año muy complicado, ¿no? ¿Le quedan ganas para más? Esto no es una cuestión de que me quedan ganas, por supuesto, y eso es mi obligación de intentar que efectivamente pues el cierre de este ciclo de gobierno sea el mejor posible. Yo creo que los datos que vamos a tener son buenos. Y eso, pues, evidentemente es un elemento de satisfacción desde el punto de vista personal. ¿Le quedan ganas, vocación y ve tareas por terminar? Siempre hay tareas por terminar, lo acabo de decir, ¿no? Pero eso no es, no quiere decir que tenga que ser yo ni de que puede que no sea yo. No es decir, eso no es la cuestión importante ahora. La cuestión importante ahora es que se acabe este ciclo, que evidentemente pongamos de manifiesto y vendamos las fortalezas de la economía española a pesar de sus incertidumbres y que el próximo gobierno que llegue pues se encuentre con una situación que yo creo que es mucho mejor, eso es así, y que la transición sea lo mejor posible y después que el propio. Pero lo importante es que el próximo gobierno haga las cosas correctas. Muy bien, don Luis de Guindos, ministro de Economía. Hace 2 años inauguraba este Capital Radio. Estamos muy agradecidos por aquella inauguración y por habernos acompañado durante todo este tiempo también. Le deseamos lo mejor. Ha sido un placer y feliz cumpleaños. Muchas gracias. Capital Radio, la genuina radio económica.